Bien chicos, bienvenidos a este siguiente encuentro, ¿cierto? Vamos a profundizar en el área de ciencias naturales, de un poco hablar de toda esta teoría de Lewis que nos permite entender mucho más la idea de cómo digamos, en el proceso de creación de sustancias se mezclan distintos átomos dando origen a tres tipos distintos de enlaces que ya hemos, el encuentro anterior mencionamos los enlaces iónicos, el enlace covalente polar, y tiene que ver entonces con la posibilidad que tiene un átomo de ganar electrones o de perder electrones frente a otro átomo, dependiendo si se trata de un átomo, de un elemento metálico o de un elemento no metálico. Ahora bien, la teoría de Lewis, cierto, nos expone los siguientes elementos. Uno nos dice, los electrones de la capa de valencia juegan un papel fundamental en el enlace químico. ¿Cuáles son los electrones de la capa de valencia? Recuerden que esos electrones son los que se encuentran más, digamos, en la parte más externa del átomo. En segundo lugar, en algunos casos se transfieren electrones de un átomo a otro. Cuando se da la transferencia de electrones de un átomo al otro, hablamos de un enlace iónico. Y cuando lo que sucede es que se comparten electrones, entonces hablamos de un enlace covalente. Finalmente, los electrones se transfieren o comparten de manera que los átomos adquieran una configuración de gas noble, o sea, que cumplan con la regla del octeto, que uno de los dos átomos tenga en su, digamos, en su contorno 8 electrones. Los símbolos que utiliza la teoría de Lewis son una representación de los átomos de acuerdo a la teoría que él desarrolló, y estos consisten en representaciones químicas donde se juega con el átomo, con su núcleo, pero básicamente con los electrones internos, que son aquellos que se van a ceder o a compartir, ¿cierto? Unas veces se cede y unas veces se comparten. Hay que entender esto. Cuando se comparten, no los pierde el, digamos, el átomo que tenga menor electronegatividad. Bueno, me estoy adelantando un poco. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, ¿cierto? Allí tenemos un átomo de nitrógeno que tiene, de acuerdo a la estructura de Lewis, ¿cierto?, 4 electrones que podría o ceder o compartir. Por otro lado, el sodio cumple con la regla de los 8 electrones, él no puede ceder más. Y finalmente, el aluminio tiene 3 electrones que puede ceder, y el azufre tiene 6 electrones, puede ganar 2 más. En este caso, el aluminio los va a ceder, el sodio no cederá sus electrones, el sodio no puede recibir más electrones porque ya cumple la regla del octeto, por tanto lo que hará es compartir electrones con otro átomo. Habría que además argumentar que la estructura de Lewis es una combinación de símbolos con los que Lewis representa la transferencia, y si, insisto, si hay transferencia hablamos del enlace iónico, o compartición, hablamos del enlace covalente de electrones en un enlace. ¿Buscando qué? Pues buscando balancear, ¿cierto? Siempre balancear los compuestos, que es el ejercicio que finalmente tendremos que llegar a hacer. En un enlace iónico, ¿cierto?, se da transferencia, se transfiere el electrón que está en la parte más superficial, pues en este caso del sodio se le transfiere al cloro para que el cloro cumpla con la figura del octeto. Y cuando es un enlace covalente se comparten, o sea, por ejemplo, el hidrógeno tiene aquí, ¿cierto?, un electrón que compartirá con el cloro para formar, ¿cierto?, en esta nueva mezcla, ¿cierto?, aquí donde se está formando ese ácido clorhídrico, un enlace covalente. Arriba tendríamos cloruro de sodio y abajo ácido clorhídrico. Ahora, de acuerdo al lugar donde se encuentren los elementos y cada uno de sus átomos, y dependiendo del lugar que tengan en la tabla periódica, entonces tendremos que decir, ¿cierto?,
que hay unos elementos que tienen una electronegatividad muy baja y otros que tienen una electronegatividad muy alta. Si son metales, la electronegatividad será baja, y si son no metales, la electronegatividad será alta. ¿De acuerdo? Finalmente nos dice, dentro de esos símbolos que utiliza Lewis en su teoría, entonces dice, se puede describir la polaridad de un enlace mediante la diferencia de electronegatividades. Para decir si es un enlace, digamos, para decir si, de acuerdo a la polaridad del enlace, podemos decir si es un enlace iónico, covalente o covalente polar. Y entonces, ¿qué estamos representando aquí? Diferencia de electrones, que es el valor absoluto de la diferencia de electrones, ¿cierto? Podemos leer esto como valor absoluto de electronegatividad o diferencia de electronegatividad, como queramos leerlo, diferencia de electronegatividad o valor absoluto de la electronegatividad. Entonces, si el valor de la diferencia de electronegatividad es muy pequeño, el enlace es esencialmente covalente, pero si el valor de la diferencia de electronegatividad es muy grande, es probable que se forme un enlace iónico. Para valores intermedios, ¿cierto?, de la diferencia de electronegatividad, el enlace es covalente polar. De esa manera vamos a encontrar, ¿cierto?, que los elementos de la tabla periódica, de acuerdo a esa diferencia de electronegatividad, se van a encontrar en distintos lugares, y cuando ellos se mezclan, por ejemplo, miren, aquí está mezclado hidrógeno con yodo, yodo con bromo, yodo con cloro o hidrógeno con cloro. Estas mezclas, estos compuestos, tienen una baja electronegatividad. En cambio, cuando hay litio con yodo, entonces esa mezcla tiene una altísima electronegatividad. ¿Y cuáles? Miren esta, el litio con hierro, una altísima electronegatividad. ¿Por qué? Porque el hierro, ¿cierto? La diferencia de electronegatividad, recuerden que el hierro va a tener una baja electronegatividad y el litio va a tener una alta, así que la diferencia de electronegatividad aquí va a ser muy alta. Es muy importante que tengamos eso, digamos, en mente. En este ejemplo podemos representar eso que estoy diciendo. Miren, tengo sodio cuya electronegatividad es igual a 0.9 y tengo cloro cuya electronegatividad es 3.0. Por tanto, la diferencia de electronegatividad será de 2.1. Así que cuando yo me encuentro ante cloruro de sodio, entonces diré que el cloruro de sodio, ese compuesto, se formó gracias a un enlace iónico. ¿Por qué? Porque tiene una alta diferencia de electronegatividad. Por el contrario, si yo tengo un compuesto formado por hidrógeno,